Regresamos con la profesora Giovanna De Micheli, experta en temas internacionales, académica, analista política. Estamos abordando estos cambios que hay en el estilo pues, de Venezuela y cómo va a tener que ajustarse a varias realidades. El gobierno venezolano, por ejemplo, en una política que según algunos economistas fue algo bien estructurado, terminó desmontando buena parte del aparato productivo y agrícola, sobre todo agropecuario del país. A cambio, por ejemplo, petróleo por arroz de Guyana, que es un tema, por cierto, que está muy de mucha actualidad, a cambio de vaquillas venidas de Nicaragua, médicos cubanos, etcétera, y el aparato industrial y productivo del país está en el suelo. De hecho, debe plata a muchos países como Panamá, a través de la zona franca de Colón, por estos pagos pendientes. Ahora que Venezuela tiene los precios del petróleo muy bajos, tiene esa moneda devaluada de cambio para ese apoyo internacional, le está llegando la hora de que los acreedores están tocando la puerta. Se debilita la imagen de Venezuela, se debilita su capacidad de influencia regional. ¿Cómo ve ese escenario? Mira, sin duda alguna. De hecho, los acreedores están tocando la puerta desde hace rato ya. La venían tocando inclusive en tiempos de altos precios del petróleo, porque definitivamente la renta petrolera fue utilizada para muchos propósitos, pero digamos, honrar la deuda con ciertos acreedores extranjeros no era como uno de los propósitos prioritarios. Recuerda los problemas serísimos que tuvimos nosotros con Colombia, con el sector de los comerciantes colombianos, sobre todo en frontera, y eso se produjo en plena bonanza petrolera, eso no es precisamente ahora. En días recientes tuvimos en el país la visita de la vicepresidenta de Panamá, precisamente para abordar el tema de la deuda que todavía tiene Venezuela con el sector empresarial panameño. Y le debe a Brasil también. Le debe a Brasil, y no olvides que hay otras deudas que no necesariamente son de liquidez. Me explico, el tema de China. Hace unos meses atrás vimos al presidente Nicolás Maduro haciendo una gira muy larga en distancia y larga en tiempo a los países asiáticos, estuvo en China y se supo posteriormente que uno de los propósitos de ese viaje a China había sido renegociar los acuerdos de petróleo, de venta de petróleo a futuro que tenía con China. Es decir, Venezuela se comprometió a suministrarle tantos barriles de petróleo a China durante mucho tiempo. China pagó prácticamente con antelación ese petróleo y sin embargo ahora en las circunstancias actuales pues Venezuela se ha visto impedida de poder honrar esos compromisos y tuvo que plantear la posibilidad de reducir la entrega de petróleo por el momento hasta lograr estabilizarnos. Es decir, hay una situación que se viene arrastrando desde hace rato. ¿Cómo incide eso a Venezuela en el ámbito internacional? Pues de una manera muy negativa. ¿Por qué? Porque nos convierte en un país riesgoso para la inversión. De hecho, no en vano, el nivel de riesgo país nos ha venido perjudicando en los últimos tiempos. Eso es terrible, eso ahuyenta las inversiones. Y encarece el financiamiento internacional. Así es, y un país que tiene, como tú bien lo decías, el aparato productivo completamente destruido, pues requiere inversión extranjera, requiere transacciones comerciales con el exterior y nosotros estamos cada vez más limitados para ellos. Quienes quieren prácticamente venir a invertir a Venezuela son sectores muy reducidos, en áreas muy específicas y todos vinculados con el sector gobierno. Y este es otro tema, Omar. Por muy fuerte que sea un gobierno, por muy rico que sea un Estado, difícilmente un gobierno se puede arrogar la potestad de producir y satisfacer las necesidades de más de 30 millones de personas. Necesita porque sí el concierto de la empresa privada, necesita la ayuda de la empresa privada. Y en un país donde se ha satanizado a la empresa privada por esa constante división entre víctimas y victimarios, donde el pueblo es la víctima y el empresario es el victimario, pues se producen unas distorsiones que generan gravísimas consecuencias. Y se han creado también nuevas castas y nuevas relaciones de poder allí. Por ejemplo, el gobierno insiste en culpar a los empresarios privados, pero está creando nuevos negocios a partir de sus relaciones con China, por ejemplo, y con Rusia y con otros países. En la parte de la geopolítica, la intención del gobierno de acercarse a China y a Rusia
tiene que ver también con ese, no sé si una convicción que ellos tienen de que van a ser agredidos por Estados Unidos y que China y Rusia pueden servir como botones de seguridad para que no lleguen a tener un ataque militar, por ejemplo. Yo, en honor a la verdad, a estas alturas no estoy tan convencida de que realmente el gobierno piense que puede ser agredido por los Estados Unidos. Yo creo que el gobierno está consciente de que una agresión directa militar por parte de los Estados Unidos en estos momentos es un escenario muy remoto, muy poco probable. Pero sí están, digamos, enfrascados en una política antisistema, anti-status quo. Una política que busca de alguna manera vulnerar el posicionamiento y el poder específico de los Estados Unidos en el actual sistema internacional. Y el gobierno ha sentido que una manera de hacerlo es fortaleciendo o robusteciendo otros centros de poder, como es el caso de China y Rusia. Piensa que con eso está vulnerando el posicionamiento de los Estados Unidos, lo cual para mí es un absoluto error, porque ese argumento aplicaba, como veníamos diciendo antes, a mediados del siglo pasado. Hoy en día no. Hoy en día el poder de los estados se mide por otros elementos, hay otros indicadores, y no es precisamente el que el gobierno está manejando. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Lo único que está haciendo el gobierno es facilitar el mejor posicionamiento de China y de Rusia en América Latina y básicamente en Venezuela. Fíjate que en los últimos años China ha incrementado de una manera absolutamente brutal su presencia en toda la región latinoamericana, su presencia en capitales, su presencia inclusive física. Cada vez vemos más chinos en América Latina, cada vez vemos más inversiones chinas en América Latina, cada vez los vemos más en distintas áreas de producción. Lo mismo sucede exactamente con Rusia, y eso no quiere decir que tú estés de alguna manera minimizando el impacto o el poder de Estados Unidos a nivel mundial. Ahora, Venezuela, el gobierno culpa de injerencia a Estados Unidos, justamente, y es una de las excusas que tiene para decir que ya no quiere grandes negocios, pero también actúa de manera injerencista cuando va, por ejemplo, lo que comentamos, a Maduro, a Panamá, también tiene el pasado con Paraguay, cuando Maduro fue directamente. Honduras. Las imágenes en todavía. Colombia también se dicen que apoya a la FARC directamente. Mira, las imágenes del apoyo a la FARC, yo no tengo, digamos, elementos contundentes que me permitan aseverar que eso es así. Pero en el caso de Honduras, el mundo entero vio las imágenes en las cuales Venezuela le ponía el canciller, en aquel momento canciller, hoy presidente de la República, un megáfono al presidente Manuel Zelaya para que se dirigiera a la gente en una clarísima intromisión en los asuntos internos. Lo mismo sucedió en Paraguay, en el caso de Lugo. Vimos unas intervenciones en el Congreso paraguayo para tratar de mover allí las relaciones políticas dentro del Paraguay. Lo acabamos de ver en Panamá. Cuando el presidente Nicolás Maduro va y visita Chorrillos, uno dice, bueno, está muy bien, es un acto de solidaridad que está muy bien, pero resulta que el acto no se quedó allí, porque en Chorrillos él de alguna manera contribuyó a despertar un sentimiento de algunos sectores de la población que puede ser muy legítimo, pero que es un asunto interno de Panamá en contra de los Estados Unidos a propósito de la invasión que sufrió ese país en el año 1989. Pero no conforme con eso, el presidente Nicolás Maduro se ofrece como intermediario para llevar una comunicación, ¿ok?, de ese sector de la sociedad panameña al Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se piden, entre otros pequeños detalles, una indemnización económica, ¿ok?, a las víctimas de la invasión de 1989. ¿Y el gobierno de Panamá dónde está? O sea, tú no puedes actuar de intermediario frente a otro gobierno sin la autorización del gobierno que está directamente involucrado. El gobierno de Panamá, Juan Carlos Varela, no ha pedido ningún tipo de intermediación, no ha pedido ninguna participación de un gobierno extranjero. Eso es una clarísima intromisión en los asuntos internos de Panamá, y eso pudiera inclusive generar una protesta por parte del presidente Juan Carlos Varela, y sería absolutamente válida. Entonces es contradictorio, ¿ok?, que un país que rechaza la injerencia y que además de una manera muy acertada ha logrado el apoyo del vecindario para rechazar la injerencia, lo que ellos consideran injerencia por parte de los Estados
Estados Unidos esté protagonizando la injerencia. Cuando el país se aupa o dicen que hasta financia, a mí tampoco me consta, pero aupa los movimientos separatistas o independentistas, mejor dicho, dentro de Puerto Rico, es una clara injerencia en los asuntos internos de Puerto Rico. Eso no es un asunto que le competa a Venezuela. Y el financiamiento a Kirchner también, en Argentina. Se habla del financiamiento a Kirchner y no hablemos solamente del vecindario, hablemos de España. Hay cualquier cantidad de informes que dan cuenta de financiamientos a grupos políticos en España. Eso es una intromisión en los asuntos internos de España. Entonces hay una incongruencia entre el discurso y la acción. No hay, digamos, una relación honesta en una cosa y en la otra. Pareciera que hubiera como varias agendas que se están todas activando al mismo momento. Y esas son algunas de las cosas que contribuyen todavía más a seguir deteriorando el posicionamiento de Venezuela en el contexto internacional. El posicionamiento es cómo te ve el resto de la comunidad internacional, cómo ve a Venezuela el resto de la comunidad internacional y cómo lo ven, como un país que no es coherente, como un país cuyo discurso es altisonante, como un país que está ganado a la constante y eterna confrontación, pero como un país que ofrece un territorio extraordinario para invertir y hacer negocios cuando se hacen a través del gobierno. Esa dualidad va a cobrar más fuerza en los próximos meses porque todos Yo los creo que analistas indican que se va a agravar la crisis y de eso me gustaría comentar sobre eso al regreso de esta pausa. Conversamos con la internacionalista Giovanna De Michelis. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detal.